Buenos días, Carlos, gracias por venir. Es un placer. Quería preguntarte, ¿en qué consiste la campaña de los tóxicos que tenéis? Bueno, la campaña Hogar sin tóxicos, pues lo que trata de mostrar es que, aunque la gente no es consciente de ello, porque la gente no es consciente de muchas cosas hoy en día, en esta sociedad de las prisas, de la escasa reflexión, de la publicidad, de guiarse por impulsos, ¿no? No nos damos cuenta, pero cada día respiramos entre 15 y 20.000 litros de aire, que es lo que respira una persona de media. Y a través de la respiración y de otras maneras, también a través de la alimentación, del agua que hay en casa, etcétera, pueden estar llegando, y de hecho están llegando a nuestro cuerpo, infinidad de sustancias tóxicas. Sustancias tóxicas que uno imagina, desde la ignorancia muchas veces, que a lo mejor están en una gran industria, emitiendo humos de extraños colores, o en vertidos que una industria química puede hacer a un río, pero que no imagina que están en su casa. Y muchas veces están en casa, están en productos de la limpieza, pueden estar en ambientadores, pueden estar en fragancias, en perfumes, pueden estar en pinturas, pueden estar en un plástico, y aunque un plástico nos parezca inerte, ese plástico puede estar soltando sustancias. Estas sustancias se integran, por ejemplo, en el polvo doméstico o se convierten en compuestos volátiles que podemos respirar, y al final muchas de esas sustancias que la industria química ha puesto en muchos productos que hay en el hogar acaban también estando no solamente en el hogar, sino dentro de nuestro propio organismo. Y hay cientos de millares de estudios científicos que asocian la exposición a estas sustancias, a veces a niveles bajísimos de concentración, a infinidad de problemas de salud, que van desde el cáncer a las alergias, pasando por el asma, los problemas reproductivos, enfermedades autoinmunes, problemas cognitivos, por ejemplo en los niños, etcétera, ¿no? Entonces es un problema muy importante. En realidad es el problema de la contaminación química que preocupa a organismos internacionales, solo que el escenario de nuestra campaña, Hogar sin tóxicos, pues es el hogar que es el espacio en el que estamos más de la mitad de nuestro tiempo. Los occidentales pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados y en concreto el 50% de nuestro tiempo en el hogar. Y una cosa, si hay tantos estudios científicos que demuestran que hay una relación entre enfermedades y entre esta exposición a los tóxicos, ¿por qué no se aplica el principio de precaución? Bueno, no se aplica el principio de precaución porque, aunque en un estado ideal de cosas bastaría que hubiera estudios científicos que dijeran una cosa para que se aplicara el principio de precaución y se pusiera a salvo a la población, lamentablemente no hay un estado ideal de cosas. Eso sucedería en un estado ideal de cosas, es decir, bastaría que hubiera no ya centenares o miles de estudios científicos como hay, sino muchos menos para que se adoptasen medidas. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces lo que hay es una balanza en la cual están de un lado los intereses económicos y de otro lado la verdad científica. Y la verdad científica pesa muy poco. Pesa muchísimo más los intereses económicos. Buena parte de la toxicología que aplican las agencias reguladoras a nivel de Estados Unidos, de la Unión Europea o a nivel nacional, están virtualmente dictadas por las industrias químicas, etcétera, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la campaña Hogar sin tóxicos, estamos llevando adelante pues una iniciativa para que se elimine un tóxico que se llama bisfenol A. Y que está, por ejemplo, en las latas de comida, en muchas latas de comida, ¿no? Bueno, hay más de 200 estudios científicos, en realidad hay más de 1000 estudios científicos que asocian el bisfenol A problemas, pero en concreto hay más de 200 que asocian el bisfenol A niveles bajísimos de concentración, semejantes a veces a aquellos a los cuales ya tenemos bisfenol A todos los occidentales en nuestro cuerpo, pues a una serie de problemas de salud. Bueno, más de 200 estudios científicos realizados muchas veces por los más prestigiosos expertos, publicados en las revistas de investigación más serias del planeta, y de otro lado hay unos pocos estudios realizados por la industria, a veces por personal de las propias industrias químicas, y nos encontramos con que, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria tiene más en cuenta esos pocos estudios, sobre todo 2 estudios realizados en ratas, pagados por la industria, que centenares de estudios realizados por los investigadores más serios del planeta. Lo que hemos citado antes del bisfenol A es un ejemplo, ¿no? Pero esto se puede decir de muchos otros grupos de sustancias químicas que podemos estar respirando en casa. Por ejemplo, los talatos, un grupo de sustancias muy frecuentes. Todos tenemos talatos en nuestro organismo. Son contaminantes universales,
Por ejemplo, son muy utilizados con frecuencia en el PVC, para reblandecer el plástico PVC. También pueden estar en fragancias, pueden estar en cremas, pueden estar en productos de la limpieza, en infinidad de cosas, ¿no? Los retardantes de llama, otro grupo de sustancias, se aplican a tejidos, se aplican a plásticos, se aplican a cables, para que tarden un poco más en arder. Según los expertos, con discutible éxito. Pero están ahí, se van liberando y estos retardantes de llama se integran en nuestro organismo. Y no solamente en el organismo humano, se han llegado a detectar, aparte de los halcones peregrinos que tienen retardantes de llama, en los osos polares del Ártico, ¿no? Y hay estudios que asocian esta presencia de retardantes de llama en esos animales a problemas. Y así podemos seguir con una larga lista de sustancias, por ejemplo, yo que sé, los compuestos perfluorados que pueden estar en sartenes antiadherentes, infinidad de sustancias, ¿no? No nos damos cuenta, pero la química de lo que nos rodea se puede convertir también en la química interna que nosotros tenemos. Entonces, en esta campaña, la gente que nos esté viendo, ¿qué puede hacer para apoyar vuestra campaña de un hogar sin tóxicos? Bueno, pues una cosa que puede hacer es visitar nuestra web, que es www.hogarsintóxicos.org, y ahí pues hay vías para colaborar en campañas diversas, como pueda ser esta del bisfenol A o de otras. Hay cursos gratuitos que se imparten pues precisamente para concienciar a la población acerca de qué se puede hacer para evitar esos tóxicos en el hogar, y bueno, y otras vías de este voluntariado, etcétera, otras vías de colaboración que hay, ¿no? Yo animo a cualquier persona que quiera proteger la salud de los suyos, ¿no? Especialmente de los niños y de las mujeres embarazadas, que son los sectores más sensibles a los contaminantes. A lo mejor hay contaminantes que a un adulto aparentemente no le producen nada, pero ese mismo contaminante, a niveles muy bajos de concentración, en un niño o en una mujer embarazada, es decir, en el feto que está en desarrollo, gestándose dentro de su madre, los efectos pueden ser tremendos a bajísimos niveles de concentración, ¿no? Porque es cuando se están formando, se están desarrollando los órganos y funciones. Y se están formando en virtud de un diálogo químico muy sensible, a nivel de hormonas, etcétera. Y entonces el que haya una serie de sustancias que perturban ese diálogo químico tan fino, como pueden ser, por ejemplo, algunos alteradores hormonales, disruptores endocrinos, como se les suele denominar, sustancias que alteran el equilibrio hormonal del organismo, pues esto puede hacer pues que a lo mejor un determinado órgano o una determinada función del cerebro, del aparato genital, etcétera, no se desarrolle debidamente, ¿no? Entonces es muy importante, especialmente pensando en los niños y en las mujeres embarazadas, que son infinitamente más sensibles a los efectos de los contaminantes. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer.